Millonario impacta al encontrar bebé desmayada en su auto antes de divorcio explosivo. Alejandro Rivas, el hombre que ha sido la cara de éxito y carisma en todos los titulares, se enfrenta a la tormenta perfecta. A pocos días de firmar un divorcio que promete ser el escándalo del año, el ambiente a su alrededor se vuelve insoportable. Cámaras siguiendo cada paso, rumores en todos los pasillos y acusaciones directas que podrían destrozar su reputación y fortuna. En medio de ese caos, atrapado en un despacho de abogados en el corazón de la ciudad, Alejandro siente que la presión le aprieta el cuello como una soga invisible. ¡Necesita aire! Sale rápido, empujando la puerta con fuerza. Camina hacia su lujoso auto, una máquina reluciente que en otra época habría sido su refugio, ahora solo parece un caparazón brillante que refleja su ansiedad. Está oscuro, casi vacía la calle. De repente, al abrir la puerta del copiloto, ese instante que detiene el tiempo, una bebé está ahí, no sabe cómo llegó ahí. ¿Cuánto tiempo lleva? Las manos le tiemblan. La cabeza le da vueltas. Sabe que tomarla en sus brazos puede significar hundirse más todavía en un escándalo público. ¿Quién la dejaría así? ¿Y por qué justo ahora? Piensa con el pecho oprimido. La presión mediática lo aplasta. La acusación de su esposa le suena en los oídos. Palabras filosas sobre violencia y abandono. Nueces de fuego que le queman las entrañas. Pero ignorar a la niña sería negar una humanidad que creía intacta. Ese dilema le hace doler como un puñal enterrado en el alma. La tensión se hace insoportable cuando decide averiguar más. Unos mensajes anónimos comienzan a llegar a su teléfono. Uno en especial, frío y con una amenaza velada. Tu familia tiene secretos que no quieres despertar. Esa niña lo cambiará todo y no de la forma que imaginas. El sudor le baja por la frente. Las piezas empiezan a encajar en una imagen oscura, donde su apellido resuena con sombras que juró enterrar hace años. Alguien, un enemigo invisible, mueve fichas silenciosas, usando a la bebé como un teón, un arma que podría derribar todo lo que Alejandro construyó con tanto sacrificio. Las dudas carcomen su mente. El despacho de abogados, las amenazas en el teléfono, esa bebé que respira con dificultad en su auto. El mundo que conocía está a punto de desmoronarse, y él sabe que cada paso podría ser el último. ¿Hasta dónde llegará por esa niña que nunca quiso? Por ese pedazo de vida vulnerable que parece imposible de proteger sin perderlo todo. En la oscuridad, la ciudad sigue su marcha indiferente. Luces y sombras juegan sobre el asfalto mojado. Alejandro se detiene, con el corazón. Tu nombre está manchado. Lo que pase con ella decidirá tu destino. ¿Quién es ese enemigo? ¿Por qué esa niña? ¿Qué secretos despierta? La verdad no será fácil, y Alejandro lo sabe. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. En la penumbra de la noche, Alejandro sentía que el aire se le cortaba en la garganta. El mensaje en su teléfono brillaba como una daga, y la bebé desmayada parecía ser la única salida posible de toda esa locura. De pronto, se escuchó un ruido, un zumbido como de un dron sobre su cabeza.
Un frío sudor le recorrió la espalda. Miró hacia arriba y vio una luz brillante que descendía rápidamente, acercándose. Los latidos de su corazón se aceleraron. ¿Qué demonios es esto?, pensó, tratando de entender si era parte de la ansiedad que lo consumía o si realmente había algo amenazante en el cielo. La luz se acercó y él dio un paso atrás, su mente girando en un torbellino de preocupación. La bebé, vulnerable en el asiento, parecía ajena a todo, ajena a la brutalidad del mundo que la rodeaba. Y entonces el dron se detuvo sobre él, la luz ciega brillando como un faro en la oscuridad. De repente, un sonido metálico resonó. Un pequeño dispositivo se desprendió, cayendo al suelo con un golpe sordo. Alejandro se agachó, estremeciéndose al ver que era una pequeña caja negra con un botón rojo luminoso. ¿Qué es esto?, se preguntó, mientras el viento soplaba en su cara. Sintiendo un impulso extraño, presionó el botón. En un instante, una serie de imágenes y videos comenzaron a reproducirse en su teléfono. Su corazón se detuvo. En la pantalla, fotos de su infancia, de momentos oscuros que había enterrado. Su padre, su madre y una niñera que nunca olvidó. Pero eso no era todo. También había imágenes de él y su esposa, la que ahora lo acusaba. La hadita que jugaba a ser la perfectita esposa, a quien siempre había amado, hasta ahora. Las grabaciones mostraban discusiones acaloradas, gritos y un momento que le heló la sangre. Su esposa hablando con un extraño en una habitación, con un tono amenazante. Él no puede descubrirlo. Si lo hace, perderemos todo, decía la voz en off. Alejandro sintió que el aire se le escapaba, como si le arrancaran el aliento. ¿Qué había hecho su esposa? ¿Qué secretos guardaba toda su familia? Mientras las revelaciones corrían por su mente, escuchó un llanto, un grito desgarrador. Giró la cabeza y vio a su esposa, de pie al otro lado de la calle, la cara pálida, los ojos llenos de furia y miedo. «Alejandro, no toques a esa niña», gritó, su voz quebrándose. Sus palabras se sintieron como un balde de agua fría. Él no entendía. La bebé, el dron, su esposa. ¿Acaso había algo más en juego? Fue un instante. La bebé comenzó a despertar, apenas consciente, y Alejandro sintió que su mundo giraba a su alrededor. «No es lo que piensas, Alejandro», dijo su esposa. «No puedes, nunca debes». La advertencia resonó, pero la urgencia de proteger a la niña lo consumía. Y en ese momento, el dron se sacudió, y una explosión iluminó el cielo, dejando a todos paralizados. Un hilo de humo surgió de donde había estado el dispositivo. El paisaje estalló en luces. ¡Corre!, gritaron algunos curiosos que comenzaban a acercarse. Todo se volvió borroso. Gritos, caos, sombras que se movían. Alejandro sintió el nudo en su estómago. Se dio la vuelta para buscar a su esposa, pero ella había desaparecido entre la multitud. La bebé en sus brazos, una extraña carga que ahora se siente como su salvación. ¿Pero salvación de qué? ¿Y de quién? Mientras el pánico crecía a su alrededor, una verdad aterradora se instaló en su mente. Había secretos ocultos, y su vida estaba a punto de desmoronarse más allá de lo imaginable. ¿Cuáles eran esos secretos? ¿Quién era su verdadero enemigo? Alejandro miró la oscuridad, y supo que nadie podría salvarlo ahora, ni siquiera él mismo. Su futuro estaba más oscuro que la noche. El caos reinaba como un huracán, y Alejandro se sentía atrapado en su eyección. La bebé, aún en sus brazos, empezaba a llorar débilmente, un sonido que desgarraba su corazón. «Cálmate, pequeña», murmuró, pero su mente estaba en cualquier lugar menos allí. La figura de su esposa,
con la mirada de furia y miedo, se repetía en su cabeza. La explosión estaba fresca. El humo seguía flotando en el aire. Pero el verdadero desastre aún estaba por venir. De repente, todo pareció encajar. Alejandro pensó en el dron, el mensaje, los secretos. Pero el llanto de la niña ahora llenaba el aire, interrumpiendo sus pensamientos oscuros. No había tiempo para pensar. Tenía que actuar. Por instinto, se agachó y recogió la caja negra que había caído. Sobre la caja brillaba un botón rojo, severo y tentador. Pero lo que importaba era la vida que tenía en sus brazos. Ese pequeño ser indefenso, que no era un peón en este juego macabro. «¿Qué está pasando a ti?», murmuró, sintiendo que un frío amargo le subía por la espalda. Entonces, antes de que pudiera procesar nada, una figura emergió entre la multitud. Se acercó con pasos decididos, la mirada fija en él. Un escalofrío recorrió la columna de Alejandro. «Déjala», dijo el hombre, su voz grave resonando en el alboroto. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. «No sé quién eres, pero no voy a dejar que le haga daño a esta niña», replicó Alejandro, estrechando fuertemente a la bebé contra su pecho. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una mueca que llenó a Alejandro de desconfianza. «No tienes idea de lo que estás a punto de hacer. Esa niña no es lo que parece». Alejandro sintió que el mundo le daba vueltas. Las palabras resonaron en su cabeza, mezclándose con todo lo que había vivido en las últimas horas. «¿O qué quieres decir?», preguntó ahora con la voz temblorosa. El hombre dio un paso adelante y de su chaqueta sacó un pequeño dispositivo. Un escalofrío subió por las piernas de Alejandro. «Lo que hay en tus manos es una advertencia. Nada es lo que parece». Antes de que pudiera analizar las palabras, el viejo hombre empezó a hablar de cosas que no debería saber. Fotografías de momentos que nunca había compartido, recuerdos que había enterrado a propósito. «Tu familia no es quien dice ser, y esa niña es el hilo que une todos tus secretos». Las palabras se sentían como disparos. Cada una impactaba más fuerte que la anterior. «¿Secretos?». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Había algo en esa niña que no encajaba, algo que lo llevó a cuestionar todo. La voz del hombre se volvió más baja, más intensa. «Si no te das prisa, perderás más que tu fortuna. La vida de todos está en juego». Sin pensarlo, Alejandro giró la cabeza hacia su esposa, pero ya no estaba. Un sentimiento de pavor lo envolvió cuando vio a su alrededor. La multitud estaba dispersándose, pero el hombre le apuntaba con el dispositivo, con una mirada que le prometía más que desesperación. ¿Qué conexión tenía esa niña con todo esto? La bebé finalmente dejó de llorar y lo miró con ojos profundos, como si en su corta vida ya supiera más de lo que nunca podría imaginar. Alejandro, sintiendo el nudo en su garganta, empezó a retroceder, sintiendo que la trampa se cerraba. El mundo parecía desenfocarse. Una revelación aterradora apareció en su mente. «Eres un padre y no sabes nada de tu hija», fueron las palabras finales que escuchó del misterioso hombre. Era un golpe en el estómago. Todo cobró sentido en un instante, pero cuanto más sabía, más preguntas surgían. Todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse. Mientras su corazón latía fuerte, Alejandro se sentía perdido en medio de una tormenta. Tenía que encontrar respuestas. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, pero el camino se oscurecía al pensar que su vida nunca volvería a ser la misma. Su futuro era un laberinto y cada paso que daba era un eco de lo que estaba por venir. Una verdad escondida, un secreto que lo cambiaría todo. ¿Qué secretos estaba a punto de desenterrar? La noche seguía su curso
y él sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. La tensión se sentía en el aire, como un hilo delgado listos para romperse. Alejandro miraba a la niña en sus brazos, sus ojos llenos de confusión y dolor. ¿Qué significaban las palabras del desconocido? ¿Qué secretos estaba guardando su esposa? Justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás, la sensación de un gran peligro se apoderó de él. De repente, un grito desgarrador retumbó entre la multitud. Una mujer se lanzó hacia él desesperada. Era su madre. «¡Alejandro! ¡No! ¿Qué estás haciendo con ella?», gritó, su voz repleta de pánico. Alejandro se quedó paralizado, los ojos abiertos como platos al escucharla. «¿Tú también lo sabes?», murmuró. «Escucha, no puedes confiar en nadie», su madre insistió, pero el miedo en su voz solo aumentó el caos. La multitud ahora se había dispersado, y de repente parecía que estaban solo ellos dos. Alejandro sintió el nudo en su garganta. ¿Por qué su madre estaba aquí? ¿Cómo había llegado a enterarse? Justo entonces, el hombre de la chaqueta oscura tomó un paso hacia adelante, su mirada fija en la madre de Alejandro. «Sabes demasiado, y eso no te conviene», dijo, su voz resonando como un eco ominoso. Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué le has hecho a mi familia?», gritó, el pánico inundando su voz. «Lo que hay en tus manos no es lo que piensas», comenzó a decir el extraño, pero la mujer se interpuso, bloqueando la visión de Alejandro, de la bebé y del hombre. «Mejor huyan. Este lugar no es seguro», dijo, su rostro demacrado, como si la angustia la estuviera consumiendo. De repente, un sonido ensordecedor llenó el aire. Un disparo. Todos se congelaron. El tiempo se detuvo. Con un destello, la madre de Alejandro cayó al suelo, la mirada vacía y el terror grabado en su rostro. Alejandro gritó y corrió hacia ella, el mundo que lo rodeaba desvaneciéndose. «Mamá, no, por favor». El miedo lo atravesó como un rayo. La niña en sus brazos había dejado de llorar, como si sintiera la gravedad de la situación. Vio la figura del hombre oscuro retroceder, una expresión de satisfacción en su rostro. Todo estaba en juego, Alejandro. La niña, tu madre. Son piezas más grandes de lo que imaginas. Hay cosas que deben permanecer ocultas. Rió como si se burlara de su tormento. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Quién era este monstruo? Su madre, su única aliada desde que había comenzado a desmoronarse todo. Se giró en busca de ayuda, pero la multitud había desaparecido y el caos parecía consumido en su propio eco. «¡Aléjate de ella!», gritó, sintiendo que la historia de su vida entera se estaba entrelazando con esta niña. La conexión que sentía era cada vez más fuerte, como un mantra que ecoaba en su mente. Pero al mismo tiempo, sabía que era un vínculo envuelto en sombras. Sabía que sus decisiones podrían llevarlo a un lugar del que no había retorno. Por un instante, todo fue silencio. Alejandro se agachó y abrazó a su madre. Sus pensamientos se arremolinaban. ¿Qué más secretos había escondido su familia? ¿Por qué esa niña estaba tan ligada a su destino? ¿Mataría a su madre solo para llevar a cabo su oscuro propósito? Una marea de preguntas lo ahogaba, mientras el rostro de su madre comenzaba a palidecer. Y entonces apretó la mano en un último gesto. «Alejandro, siempre estuve contigo. Debes averiguar la verdad», murmuró, antes de que sus ojos se cerraran para siempre. El horror lo envolvió mientras la realidad se desvanecía. Ahora, la niña en sus brazos era más que un peón en este juego. Era la única clave que le quedaba para entender su pasado y salvar su futuro. Con lágrimas brotando,
Alejandro giró su mirada hacia el cielo oscuro, sintiendo el peso del mundo empujándolo hacia abajo. Todo era un laberinto, y su próxima decisión podría sellar su destino para siempre. A medida que Alejandro abrazaba a su madre, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. La fría de su piel le aseguró que el horror era muy real. ¡Mamá! ¡No! La desesperación se apoderó de él, pero el rostro de su madre se tornaba cada vez más ausente. La niña en sus brazos, esa pequeña que lo había arrastrado a este torbellino, lo miraba con un par de ojos que parecían saber más que él. Los gritos de la multitud comenzaron a retumbar en sus oídos, pero el sonido del pánico les era ajeno. Lo único que importaba era la vida de su madre, y en ese momento, lo peor que podía pasar ya había sucedido. Entonces, en medio de su tormento, sintió un frío helado recorrer su espalda. Ese hombre de la chaqueta oscura estaba aún cerca, sonriendo con una satisfacción inquietante. «Sete, no hay vuelta atrás, Alejandro. Te he advertido», dijo el hombre, gesticulando hacia la niña, como si fuera el verdadero objetivo de esta locura. Alejandro giró la cabeza al escuchar un ruido detrás de él. Un grupo de policías llegaba, y su bulto agitado se colaba entre la multitud. Sin pensarlo, Alejandro se levantó, tratando de correr, pero el hombre oscuro se interpuso en su camino. «¿Quieres protegerla? ¿De verdad?» La voz del misterioso individuo se hizo más grave, casi burlona. Aquí estaba, enfrentándose a un dilema que desbordaba su entendimiento. No se trataba de una simple amenaza. Había algo más profundo, algo que lo ataba a esa niña, de formas que todavía no comprendía. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, su madre entrecerró los ojos, como si aún tuviera una última palabra que decir. «Alejandro, escúchame». Sin poder contenerse, él se volvió hacia ella. Las palabras resonaron en su mente como ecos de un pasado que nunca había comprendido realmente. Pero antes de que pudiera preguntar más, otra figura emergió entre la multitud. Era una mujer, alta y de cabello oscuro, con una mirada penetrante. Alejandro no podía creer lo que veía. Era Sofía, su hermana, una figura que había estado ausente de su vida durante años. «¡Sofía!». Su voz se ahogó en sorpresa. «Hoy, ¿qué haces aquí?». La verdad le golpeó como un rayo. Si su madre conocía los secretos, tal vez Sofía también lo hiciera. La tensión se cortó como un hilo, al borde de romperse. Gritó Sofía, los ojos fijos en el extraño. «No puedes confiar en él. Nadie es quien dice ser». Alejandro se dio cuenta de que su mundo se estaba volviendo a construirse. Las palabras de su madre aún pesaban más, mientras el caos se desataba a su alrededor. ¿Qué sabía su hermana? ¿Qué secretos estaban escondidos en las sombras de su familia? Y en ese instante, todo se desmoronó cuando de repente el hombre de la chaqueta oscura sacó una pistola, apuntándola directamente a Sofía. «No te acerques, o perderás a más de uno esta noche», advirtió, una chispa de locura en sus ojos. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo el mundo se hubiera desvanecido, dejándolos a ellos en una escena de terror. «¡Sofía! ¡Corre!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Con un resplandor abrumador, el disparo resonó en la oscuridad. El eco lo envolvió y el tiempo se detuvo. Un segundo se sintió como una eterna agonía. Cuando el humo se disipó, la figura de Sofía
cayó al suelo. Y en ese instante Alejandro supo que su vida ya no sería la misma. La bebé en sus brazos se retorció, gritando. Todo había cambiado. Ahora, de repente, la verdad era más compleja de lo que jamás había imaginado. El hombre oscuro e inexplicable era solo una pieza en un juego mucho más grande. ¿Qué secretos había desenterrado y a qué precio? La conexión con la niña se hacía más fuerte, pero con cada latido, Alejandro sabía que el horror apenas comenzaba. Cruzó la mirada con el hombre, que sonreía como si todo esto estuviera planeado. Eres más fuerte de lo que crees, Alejandro, pero ya es demasiado tarde para regresar. La pregunta que aún vibraba en su mente era la única que importaba. ¿Qué camino escogería ahora? El eco del disparo retumbaba en el aire como un tambor sin ritmo. Alejandro se frozen. La imagen de su hermana cayendo al suelo se grababa en su mente, tan vívida que apenas podía procesarlo. La bebé en sus brazos comenzó a llorar, un llanto que resonaba como un grito en medio del caos. Alejandro miró a su madre, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¡Sofía!, gritó, corriendo hacia ella, el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero el hombre de la chaqueta oscura se interpuso, con una sonrisa que helaba la sangre. «No te acerques a ella», dijo, su voz llena de desprecio. Alejandro sintió la ira burbujear en su pecho. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, apretando fuertemente a la bebé. Pero no hubo tiempo para respuestas. El hombre volvió a apuntar su arma, su mirada oscura llena de malicia. «Te lo advertí. La niña no es tu clave, es tu condena», dijo, y Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Una explosión repentina sonó detrás de él, una onda de choque que lo lanzó hacia adelante. Las luces titilaban, el mundo se torcía, el caos estalló en gritos y movimientos descontrolados. Alejandro cayó al suelo, la bebé rodando lejos de él. «¡No!», gritó, tratando de levantarse. Pero el hombre ya había desaparecido entre la multitud que corría, asustada. El tiempo parecía haberse detenido mientras Alejandro se levantaba. Sus ojos buscaban la pequeña, su corazón latiendo con fuerza. Ella estaba allí, brazos abiertos hacia él, inocente en medio del horror. La abrazó, el alivio llenando su pecho, pero era un alivio temporal. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que no podía confiar en nadie. Miró a su alrededor. La gente se dispersaba. Algunas personas ayudaban a su hermana y otros corrían en pánico. «¡Sofía!», llamó nuevamente, pero el silencio era abrumador. En el rincón de su visión vio una figura familiar moverse. Era su madre. Aunque había caído, ella parecía estar levantándose. «No, no, no», murmuró Alejandro, la esperanza y el horror mezclándose en su garganta. Corrió hacia su madre, el aire frío cortando su piel. Ella se tambaleó, pero luego lo miró con claridad. «Alejandro, escúchame», comenzó, pero antes de que pudiera terminar, una sombra se deslizó detrás de ella, y en un instante, un segundo disparo resonó. La increíble velocidad del momento hizo que Alejandro se sintiera atrapado en una pesadilla. Su madre cayó al suelo de nuevo, y la desesperación lo consumió. Se arrodilló junto a ella, su pecho palpitando. «¡Mamá!», gritó, el nudo en su garganta apretándose aún más. Mientras intentaba ayudarla, su madre susurró: «No confíes, no debes». Pero sus palabras se desvanecieron en un suspiro. Con la angustia acumulándose, Alejandro sintió que se derrumbaba. De pronto, un destello en su mente le trajo recuerdos. Se acordó de una conversación que había tenido con su hermana años atrás sobre cosas que nunca entendieron bien. Un secreto familiar.
Empezó a unir piezas, como si de repente todo tuviera sentido. ¿Era posible que la niña no solo fuera un peón? En ese momento, otro sonido rompió su concentración. Un grito, no de dolor, sino de rabia. De la muchedumbre, un hombre emergió, algo conocido. Un viejo amigo de la familia, uno que había desaparecido tiempo atrás. «¡Deja a la niña!», gritó. Y la verdad se le reveló como una ola aplastante. «¿Así que todo era un juego?», pensó, sintiendo que la realidad se partía en su mente. La revelación lo golpeó. La conexión familiar, el pasado oculto, todo se entrelazaba. La niña, la verdadera razón detrás de su tormento. Con el corazón hecho trizas y un nuevo horror abriéndose frente a él, se dio cuenta de que estaba más en juego de lo que nunca imaginó. ¿Qué más secretos guardaba su familia? Tenía que actuar rápido. Pero cuando miró a la bebé, notó algo en su manita. Un pequeño dispositivo escondido. Su corazón se detuvo. «¿Qué es esto?», preguntó, mientras comprendía que la verdad podría ser aún más devastadora de lo que había temido. Y justo en ese momento, sintió una presión en el pecho, el aire pesado. Todo lo que creía se desvanecía, y una única pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente esta niña y qué papel jugaría en el oscuro juego que acababan de desatar? La bebé en sus brazos comenzó a girar su cabeza hacia su madre. Pero el llanto incesante se detuvo repentinamente. Alejandro sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¡No puede ser!», murmuró, sintiendo el aire helado llenarse de nuevas posibilidades. La pequeña apretó su manita, un gesto involuntario que le cortó la respiración. Miró hacia abajo y entre sus deditos vio el dispositivo negro, ahora brillando con una luz inusual. Antes de que pudiera entender, la pantalla se encendió, proyectando imágenes que lo dejaron paralizado. Era una secuencia de videos, momentos familiares que él pensaba haberse olvidado. Una cena familiar. Todo parecía normal, hasta que la imagen se detuvo en un rostro familiar que lo dejó helado. Era su padre, sonriente, pero en otro video el tono era sombrío. Su padre hablando con el hombre de la chaqueta oscura. «Es mejor si ella no se queda con nadie», decía su padre, la voz grave resonando en la oscuridad de su mente. Alejandro sintió que se le caía el mundo. «¿Qué demonios?», pensó, la mente rebosante de dudas y dolor. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Qué estaba pasando? La bebé lanzó un pequeño grito, y con un último intento de centrar sus pensamientos, Alejandro trató de olvidarse del caos. Se giró hacia su madre, su mente llena de preguntas que nunca se atrevería a hacer. «Mamá, ¿qué saben de esto?». Pero un movimiento del hombre oscuro lo alertó. Se inclinó, apuntando directamente a la cabeza de su hermana, que todavía yacía en el suelo. «Alejandro, no preguntas que no quieras saber», advirtió el extraño, su voz llena de desprecio. «Tu familia siempre ha ocultado algo, y tú eres parte de ello». Un segundo disparo resonó en el aire, un sonido ensordecedor. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo nuevamente. La figura de su madre, que había comenzado a levantarse, cayó al suelo de nuevo, mientras el pánico se apoderaba de él. «¡No!». «¡Mamá!», gritó, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Y en ese instante, una verdad aterradora lo golpeó. El hombre oscuro no estaba interesado solo en la niña, sino en toda su familia. Antes de que pudiera procesar lo que había pasado, sintió una presencia detrás de él. Era Sofía, de pie. Lo miraba con ojos llenos de horror. «Alejandro, tienes que escucharme. Hay cosas que no sabes». Las palabras de su hermana sonaron como un eco distante, y de repente, una explosión de luces y oscuridad iluminó el cielo.
Todo se volvió caótico. La multitud, ahora en pánico total, corría en todas las direcciones. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado. Un sentimiento que regulaba su razón. ¿Qué secretos guarda mi familia?, pensó mientras la pequeña en sus brazos empezaba a temblar. Y entonces, como un rayo en un cielo lleno de nubes, se escuchó un rugido en la distancia, un motor a reacción. Un dron negro descendió del cielo, iluminando la escena con una luz intensa. ¡Es un ataque!, gritó alguien entre la multitud. Alejandro vio cómo el hombre oscuro sonreía, sus ojos brillando de satisfacción. Esto acaba aquí, Alejandro. Antes de que pudiera reaccionar, el dron disparó un rayo láser hacia él. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se lanzó al suelo, protegiendo a la bebé con su cuerpo. No, escuchó que ambas voces gritaban al unísono, y cuando alzó la vista, vio cómo el dron comenzaba a volar en círculos, enfocándose en su hermana. Alejandro comprendió que la verdadera guerra no era solo por la niña, sino por su familia entera. Se levantó de golpe, mirando hacia el dron, y un nuevo fuego ardía en su interior. «No permitiré que nadie más sufra», rugió. Fue entonces cuando sintió un impacto, dirección opuesta. Una figura se acercó rápidamente. Su madre, levantándose, aunque claramente más débil. «Alejandro, la clave está en la niña», dijo con urgencia, su expresión severa, y en su mano un pequeño objeto brillaba. «Debes hacerlo ahora, no tienes tiempo». La bebé giró la cabeza hacia él, sus ojos radiantes, y Alejandro comprendió. Ella no solo era un eslabón, era el puente a su pasado. Todo lo que creía verdadero comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo podían haber puesto a todos en peligro? Miró al hombre oscuro, quien se reía mientras la multitud se dispersaba. Esto apenas comienza, Alejandro. Y lo único que pudo pensar fue: ¿por qué nunca lo vi? ¿Qué más hay oculto? El futuro que había imaginado estaba hecho añicos, y el peso de la verdad lo aplastaba. La noche oscura lo rodeaba, y el eco de su vida lo perseguía. ¿Cuáles serían las consecuencias de la acción que tenía que tomar? ¿Y cuál sería su destino ahora, en un mundo lleno de secretos? Mientras Alejandro respiraba hondo, sosteniendo con firmeza a la bebé y su madre aún en el suelo, el caos que lo rodeaba parecía un laberinto sin salida. «La clave está en la niña», pensó, sintiendo cómo su corazón latía frenéticamente. Todo parecía entrelazarse en una extraña red de secretos. La bebé lo miraba con ojos que parecían contarle todo, pero él aún no podía comprender. «¡Alejandro!», gritó Sofía, su hermana, interponiéndose entre él y el hombre oscuro. «No dejes que te manipule más. Quieren algo de ella, algo que puede arruinarlo todo». Alejandro, con una mezcla de duda y determinación en su rostro, miró a su hermana. Sabía que las cosas ya habían pasado de la lógica. La tensión aumentaba, las voces se alzaban en una cacofonía de pánico que zumbaba en sus oídos. De repente, el dron que había estado volando sobre ellos descendió abruptamente. Parecía aún más amenazador, sus luces parpadeando como si se preparara para hacer algo trágico. Alejandro sintió frío en la espalda. «¡No puede ser!», murmuró, pensando en las imágenes que había visto en el dispositivo. ¿Ese dron estaba aquí para hacerles daño? Justo cuando pensaba en eso, el dron soltó un rayo brillante. La luz iluminó a la multitud y su frecuencia creó un ambiente de tensión palpable. Alejandro se abrumó al ver que esas luces no solo enfocaban a él, sino que el hombre oscuro también parecía estar magnetizado por ellas. «¿Qué?», murmuró, incapaz de procesar el vínculo entre los dos. Antes de que pudiera reaccionar, una figura familiar se asomó entre la multitud.
Era Daniel, su padre, un hombre al que había perdido de vista desde hacía años. «Alejandro, aléjate de esa niña», gritó, un tono de urgencia en su voz que lo hizo detenerse. Su mente se llenó de confusión. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué quería él? «No, Daniel, escúchame», interrumpió Sofía. «No se lo lleven, no lo entienden». Pero el hombre oscuro, viendo la inminente llegada de su padre, comenzó a retroceder. «Es demasiado tarde», respondió el hombre oscuro. «La verdad saldrá a la luz, y ninguno de ustedes podrá detenerlo». En su mirada había seguridad, como si tuviera un as bajo la manga. Daniel, casi ofuscado por la escena, dio un paso adelante, el deseo de proteger a su familia brillando en sus ojos. «Nadie va a tocar a mi nieta», afirmó. Las palabras de su padre resonaron en el aire como una declaración de guerra. «¿Nietas?» Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había creído tan firme se convirtió en arena movediza. La bebé que tenía en brazos no era solo el secreto, era el hilo que unía verdades olvidadas. Y entonces, en un giro repentino, el dron volvió a iluminarse, lanzando una serie de imágenes proyectadas como un video. En la pantalla comenzaron a aparecer fotografías de momentos de su infancia que Alejandro conocía. Pero había más, mostrando a su madre en posiciones de poder, gesticulando en reuniones secretas, su padre y el hombre oscuro en complicidad. «Es un juego, Alejandro. Siempre lo ha sido», decía la voz del mensaje en el dron. Las partes comenzaron a encajar de una forma aterradora. La mirada del hombre oscuro se llenó de burla al ver la comprensión en los ojos de Alejandro, mientras su pasado se desplegaba ante él. «Tu familia ha estado manipulando todo este tiempo para proteger lo que realmente son, y tú eres la última pieza». «¡Basta!», gritó Alejandro, ahora sintiendo una rabia nueva, visceral, pero en un instante el ambiente cambió drásticamente. El dron, al percibir el aumento en la adrenalina de la situación, se descontroló. Sin advertencia, comenzó a descender hacia ellos como si tuviera vida propia. «¡Salgan de aquí, ahora!», exclamó Daniel, empujando a Sofía y a Alejandro hacia atrás. Fue entonces cuando el impacto llegó, una explosión repentina de luz y un estruendo ensordecedor partió el aire. Todo lo que Alejandro sabía se desmoronó al instante. Y mientras el humo comenzaba a disiparse, la realidad se tornó en un caos absoluto. Alejandro estaba aturdido, sintiendo el nudo en su garganta. A su lado, la bebé soltó un llanto que resonó con desesperación. Cuando el humo se disipó, allí, entre los escombros, apareció una figura que lo dejó helado. La madre de Alejandro, de pie, pero no como él la recordaba. Su rostro no mostraba dolor, sino un brillo tenebroso, como si todo ese tiempo ella hubiera estado en control. «No te preocupes, Alejandro», dijo con una voz que sonaba distorsionada. «Todo estará bien. Ahora sabemos quiénes somos realmente». El horror se instaló en su pecho. «¿Qué estás diciendo?», balbució, la mente girando. Las revelaciones lo abrumaron. Ella no era solo su madre. Había sido parte de algo mucho más grande, algo que él nunca había considerado. Y ante la proximidad del peligro, sintió que su familia entera se desmoronaba en la oscuridad de los secretos. Mientras la bebé seguía llorando, Alejandro comprendió que esto no era solo un final, sino un principio lleno de horror. Todo lo que pensaba que conocía se convertía en polvo. Con el terror apoderándose de él, se encontró frente a un nuevo futuro que parecía más sombrío que nunca.
La bebé seguía mirando a Alejandro con ojos amplios e inocentes, pero la conexión que sentía lo llenaba de terror. Su madre, ahora de pie y con una expresión inquietante, parecía estar más allá de cualquier reconocimiento. «Todo estará bien, Alejandro», repetía, pero esas palabras carecían de calor y consuelo. «¡Oh! ¿Qué significa eso?», balbuceó él, sintiendo la presión en su pecho. «¿Quién eres realmente?». Alzó la vista. Sus ojos llenos de ansiedad buscaron a su hermana, pero la confusión reinaba. No podía ser. La figura de su madre no coincidía con la imagen que llevaba en su mente. El dron, aún zumbando en el aire, parecía fijar su atención en ellos. Una luz brillante parpadeaba y en un instante proyectó imágenes de su familia desnuda en secretos. A medida que Alejandro luchaba por entender, la pantalla mostró a su madre tomándose de la mano con el hombre oscuro y compartiendo palabras siniestras, en lo que parecía una conspiración observada por otros rostros familiares. «¿Por qué me lo ocultaste?», preguntó, el aire atorado en su garganta. Pero en lugar de una respuesta clara, su madre sonrió, una sonrisa amarga, mientras se acercaba lentamente. «Porque era necesario que estuvieras preparado, Alejandro. Todo esto es parte de un legado. Un legado». La palabra lo golpeó fuertemente, como si una oleada de desilusión le atravesara. A su alrededor, la multitud murmuraba, cada vez más confusa, cada vez más inquieta. Las palabras de los observadores se entrelazaban como ecos inquietantes. «¿Es un juego? ¿Ellos nunca dijeron la verdad?», susurraba alguien, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. A la sombra del dron, un destello atravesó el aire. Era un rayo, un zumbido eléctrico que rompió el silencio. Alejandro miró hacia arriba. «¡Cúbranse!», gritó una voz, pero ya era demasiado tarde. Una explosión de sonido y luz envolvió el entorno. El dron perdió el control. El caos estalló. Alejandro se lanzó al suelo, aferrando con fuerza a la bebé. El aire se llenó de escombros y oscuridad, y en medio de todo, la voz de su madre resonó como un eco distante. «Alejandro, la verdad debe salir ahora». De repente, en medio de la confusión, una figura emergió del humo. Un hombre con un abrigo oscuro y una mirada intensa. Era un rostro conocido, uno que creía haber olvidado. «No puede ser», murmuró, su corazón golpeando su pecho. Era Javier, su antiguo amigo, alguien a quien había dejado de ver años atrás. La sorpresa lo dejó paralizado. ¿Cómo había llegado aquí? Javier se acercó decidido, sus ojos reflejando la desesperación. «Tienes que escucharme. Tu madre, ella no es quien dice ser. Todo lo que creías, todo es un engaño». Las palabras de su amigo eran un grito desesperado en medio de la tormenta. «La familia está ligada a cosas que nunca imaginaste, y esa niña». De repente la bebé en sus brazos comenzó a brillar. Un leve resplandor iluminó su piel y Alejandro sintió que el mundo se detenía. Su madre quedó quieta, su sonrisa borrada, como si toda la energía se hubiera escapado de ella. «¡No!», gritó. «¡No puede ser posible!». La verdad que había temido comenzaba a desplegarse. No solo las relaciones de su familia estaban marcadas por secretos, sino que la bebé era el centro de un oscuro entramado que había permanecido oculto.
Era como si ella fuera la clave de puertas que nunca debieran abrirse. Alejandro miró a sus seres queridos llenos de confusión, el horror reflejado en sus ojos. Mientras Javier y otros se acercaban, el caos se apoderaba del lugar. ¡Cuidado!, gritó alguien del fondo. Un nuevo ataque. Una sombra oscura se lanzó hacia él como un relámpago. Alejandro sintió un fuerte golpe en el costado. Cayó al suelo, el mundo girando a su alrededor. La bebé dejó de brillar mientras se desvanecía en el caos. ¡Alejandro, despierta!, escuchó un grito distante. Entonces todo se volvió negro. Cuando la luz regresó, Alejandro se encontró en un lugar que no reconocía, rodeado de rostros familiares, pero con una sensación de traición en el aire. Algo fundamental había cambiado. Las conexiones que creía sólidas se destrozaban a su alrededor. Entonces, la voz de su madre resonó en su mente como un eco sombrío. Todo es parte de un juego. El tiempo parecía ralentizarse. Alejandro se levantó con el corazón acelerado, lleno de nuevas preguntas. ¿Qué juego? ¿Qué ha pasado?, pensó, luchando por comprender la nueva realidad. Al mirar a su hermana y su madre, sintió que todo lo que sabía estaba siendo recluido en una niebla espesa. Y en ese mismo momento se dio cuenta que el verdadero horror apenas comenzaba. La oscuridad se cernía sobre el lugar, mientras Alejandro, con el corazón hecho trizas, observaba a su madre transformarse en la figura que nunca imaginó que podía ser. El eco de las últimas palabras de su hermana resonaba en su mente, y todo lo que creía conocer empezaba a desmoronarse. «¿Qué has hecho, mamá?», balbuceó, con la mirada fija en ella y el miedo hundiéndose cada vez más en su pecho. De repente, el dron lanzó un destello, proyectando imágenes que desgarraban su alma. Momentos de su infancia, la risa de su hermana, el abrazo de su madre, pero todas estas memorias estaban manchadas por oscuros secretos. Las traiciones, el juego del que habían sido parte, la presión aumentaba. Su madre, con una sonrisa escalofriante, decía: «Es el momento de conocer tu verdadera herencia». «¡No!», gritaron su hermana y Javier al unísono, pero el sonido del caos y los gritos de terror de la multitud lo aplastaban. El estruendo de la explosión seguía resonando en su mente. La luz del dron se apagó, sumiendo todo en sombras, mientras el terror se apoderaba de él. «¡Cálmate, Alejandro!», sintió que la bebé lo miraba con ojos profundos. En ese instante, comprendió que ella era más que una simple niña. Era un vínculo con toda la verdad que debía descubrir. Con un impulso feroz, se giró hacia su madre. «¿Qué más has ocultado? ¡Dímelo ahora!». El aire tembló, y la multitud temió la llegada de algo peor. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «La niña guarda el secreto que podría cambiarlo todo. Todo lo que has conocido. Tus raíces están más allá de lo que imaginas. Tu futuro depende de ella», replicó su madre. Aunque sus palabras sonaban vacías. «No permitas que ese hombre te manipule», gritó Javier, en un intento de tomar control. El caos era un telón de fondo que amenazaba con consumirlos. «Alejandro, tienes que decidir ahora», insistió. Y en medio de todo, en un instante que se sintió eterno, Alejandro comprendió. No se trataba solo de su familia. Se trataba del mundo que lo rodeaba. La niña era la clave, pero también era el espejo de toda la verdad oculta. Con un grito incendiario, levantó su voz. «No dejaré que destruyan a esta familia. No más secretos». Entonces una chispa de esperanza cruzó por su pecho. La bebé dejó de llorar y un brillo especial la rodeó. Un poder ancestral emanaba de ella, como si todo estuviera destinado a cambiar. «¡Aléjate!», clamó. «Lanza su mirada hacia el hombre oscuro».
con una fuerza renovada. Dejó escapar un grito desgarrador que resonó, creando una onda que hizo temblar el espacio. En ese momento crucial, el dron, ahora iluminado con luz intensa, explotó en 1000 fragmentos, llenando el cielo como un espectáculo de fuegos artificiales. El humo en el aire brindaba un velo de protección mientras la verdad comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. La historia no termina aquí, se escuchó decir al hombre oscuro antes de desaparecer entre los escombros. Alejandro, lleno de determinación, tomó a la bebé y miró a su madre. No importa lo que hayas hecho, aún somos familia. Pero necesito saber la verdad, susurró con fuerza. Las palabras de amor y dolor llenaban el aire. En medio del caos, con sus seres queridos a su lado, Alejandro sintió que las cadenas que le ataban empezaban a romperse. Todo lo que había pasado podía ser la puerta hacia un nuevo futuro. La noche seguía su marcha, pero había un nuevo amanecer a la vista, y en el fondo de su corazón sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Pero antes de que pudiera dejar atrás toda esta pesadilla, una voz resonó en su mente. Tienes que estar listo para lo que vendrá. La incertidumbre se asentó como un manto, y Alejandro se preguntó, ¿qué significa esto para ellos? ¿Quiénes eran realmente sus enemigos? Si aún no te has suscrito, tienes que hacerlo ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta ese botón de like ya. Esto ayuda al algoritmo y me motiva a seguir creando. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.